Todos creen conocer la historia de Michael Jackson, el niño prodigio, el rey del pop, el hombre detrás de los récords imposibles y de las polémicas más grandes de la industria. Pero muy pocos conocen la verdad detrás del mito. Porque para entender a Michael Jackson, primero hay que entender al niño que nunca tuvo infancia. Un niño que pasó de cantar frente a una pequeña televisión en Gary, Indiana, a convertirse en la persona más famosa del planeta. Un hombre capaz de romper barreras raciales, reinventar la música y cambiar para siempre la cultura pop. Mientras por dentro se derrumbaba lentamente. Esta no es solo la historia de una estrella. Es la historia de un genio atrapado entre la perfección, el dolor, la soledad y una fama tan grande que terminó consumiéndolo. Bienvenidos a la historia definitiva de Michael Jackson. 1958. Gary, Indiana. En una pequeña casa obrera de apenas 2 habitaciones vivían 11 personas. El calor era sofocante, el dinero escaso, pero lo que realmente pesaba dentro de esa casa era la ambición de Joseph Jackson. Joe Jackson trabajaba como operador de grúa en una planta siderúrgica. Por las noches tocaba guitarra en bandas locales y soñaba con la fama que nunca consiguió. Entonces decidió que sus hijos lograrían lo que él no pudo. Michael, el octavo de 10 hermanos, tenía apenas 5 años cuando empezó a ensayar profesionalmente. No había juegos, no había cumpleaños normales. No había tardes en el parque. Había ensayos, horas y horas de ensayos. Michael aprendió a bailar antes que a entender lo que era una infancia. Mientras otros niños corrían afuera, él repetía coreografías hasta sangrar de los pies. El error no era permitido. Según varios miembros de la familia Jackson, Joe castigaba físicamente a sus hijos cuando se equivocaban durante los ensayos. Décadas después, Michael confesaría que aún vomitaba del estrés cuando veía a su padre entrar en una habitación. Pero el talento del pequeño Michael era imposible de ignorar. No parecía un niño cantando. Parecía alguien que hubiera nacido sabiendo exactamente cómo emocionar al mundo. Berry Gordy, fundador de Motown Records, quedó impactado cuando vio al grupo. En Michael había algo imposible de explicar. Una mezcla de carisma, dolor, energía y precisión que desafiaba toda lógica. En 1969, los Jackson 5 lanzaron I Want You Back. La canción explotó. Luego vinieron ABC, The Love You Save y I'll Be There. 4 números 1 consecutivos. Nunca antes un grupo debutante había logrado algo así. Michael Jackson se convirtió en una sensación mundial antes de cumplir 12 años. Había loncheras con su cara, muñecos, programas animados, giras, entrevistas. Pero mientras el mundo gritaba su nombre, Michael se sentía completamente solo. Años después recordó algo que lo perseguiría toda su vida. Recuerdo mirar por la ventana del estudio y ver niños jugando en el parque. Yo lloraba porque quería estar con ellos. La fama le dio todo, excepto una niñez. La adolescencia fue brutal para Michael. Su cuerpo empezó a cambiar. El acné cubría su rostro. Su nariz crecía, su voz cambiaba, y su padre se burlaba constantemente de su apariencia. Le decía, narizotas. Aquellas humillaciones destruyeron lentamente su autoestima. Muchos creen que las cirugías comenzaron por vanidad. Pero para Michael, la obsesión con su rostro empezó mucho antes de la fama adulta. Comenzó con el rechazo, con las burlas, con el miedo a no ser suficiente. En paralelo, Michael quería liberarse artísticamente. Los Jacksons seguían teniendo éxito, pero él quería algo más. Quería independencia, quería control, quería hacer el álbum perfecto. Entonces apareció Quincy Jones. El legendario productor conoció a Michael durante el rodaje de The Wiz. La conexión entre ambos fue inmediata. Quincy veía a un joven con un talento prácticamente ilimitado. Michael veía a alguien capaz de ayudarlo a convertirse en lo que soñaba. Poco después, Michael le dijo una frase que prácticamente definió toda su vida. Quiero hacer el mejor álbum de la historia. 1979. Michael tiene 21 años. Finalmente toma el control de su carrera. Despide a su padre como manager y lanza Off the Wall. El álbum es un fenómeno. Don't Stop Till You Get Enough y Rock With You dominan las discotecas del mundo. Michael mezcla pop, funk, soul y disco de una manera completamente nueva. El público está fascinado, pero Michael no está satisfecho. Aunque el álbum vendió millones de copias, en los Grammy apenas recibió reconocimiento importante. Michael sintió que la industria aún lo veía solo como un artista negro de música disco. Eso lo obsesionó. No quería ser exitoso únicamente dentro del R&B. Quería conquistar el planeta entero. Quería ser universal, y estaba dispuesto a destruirse intentando lograrlo. 1982. Michael entra al estudio para grabar el álbum que redefiniría la música moderna.
La presión era enfermiza. Michael trabajaba hasta el amanecer. Repetía tomas infinitamente. Analizaba cada sonido. Quincy Jones incluso pensó en eliminar la larga introducción de Billie Jean. Pero Michael se negó. Esa parte es la que me hace querer bailar, respondió. Tenía razón. Thriller no fue simplemente un álbum. Fue un terremoto cultural. Billie Jean, Beat It, Thriller, Human Nature. Cada canción parecía diseñada para dominar el mundo. Pero había un problema enorme. MTV prácticamente no transmitía artistas negros. Entonces ocurrió algo histórico. CBS Records presionó a MTV para emitir Billie Jean. El videoclip se convirtió en un fenómeno inmediato y ayudó a romper la barrera racial de la cadena. Después de Michael Jackson, la música pop televisiva cambió para siempre. Michael no hacía videoclips, hacía cine, y entonces llegó el momento que cambió la historia de la cultura pop. 25 de marzo de 1983. Motown 25. Michael aparece con una chaqueta negra de lentejuelas y un solo guante blanco. Empieza Billie Jean, y entonces sucede el moonwalk. Durante unos segundos, el mundo entero quedó hipnotizado. La actuación fue vista por decenas de millones de personas y convirtió a Michael Jackson en algo más grande que una estrella pop. Al día siguiente, todos intentaban imitar ese paso. Michael Jackson ya no era solo famoso, era un fenómeno global. 27 de enero de 1984. Durante la grabación de un comercial para Pepsi, ocurrió la tragedia. Una explosión de pirotecnia incendió el cabello de Michael. Él siguió bailando varios segundos sin darse cuenta de que su cabeza estaba en llamas. Sufrió quemaduras graves de segundo y tercer grado. Y aunque públicamente continuó trabajando, este momento cambió su vida para siempre. Aquí comenzaron las cirugías reconstructivas. Y también comenzó su dependencia a los analgésicos. El hombre que parecía flotar sobre el escenario empezó a vivir con dolor constante. Mientras la fama aumentaba, Michael se aislaba cada vez más. Ya no podía caminar por la calle. Las multitudes colapsaban aeropuertos. La gente se desmayaba al verlo. Michael Jackson se había convertido probablemente en la persona más famosa del planeta. Entonces construyó Neverland, un enorme rancho con zoológico, parque de diversiones, cine privado y juegos mecánicos. Muchos no entendían aquel lugar. Pero para Michael, Neverland era un intento desesperado de recuperar la infancia que le habían robado. En 1987 lanzó Bad. Su imagen cambió radicalmente. Cuero negro, hebillas, actitud desafiante. Ya no era el niño prodigio de Motown. Era un hombre decidido a controlar su imperio. Para entonces ya había comprado el catálogo ATV, obteniendo derechos de cientos de canciones, incluyendo temas de The Beatles. Michael Jackson no solo dominaba la música, también entendía el negocio mejor que casi todos. Pero detrás del éxito, la soledad crecía. Y en las sombras comenzaban rumores que cambiarían su vida para siempre. La década de los 90 debía consolidar definitivamente su reinado, pero terminó convirtiéndose en el inicio de su caída. En 1991 lanzó Dangerous. Michael quería sonar moderno, quería reinventarse otra vez. El álbum fue enorme, pero algo estaba cambiando. Los titulares ya no hablaban solamente de su música. Hablaban de su apariencia. Su piel se veía cada vez más clara. En 1993, durante una histórica entrevista con Oprah Winfrey, Michael reveló públicamente que padecía vitíligo, una enfermedad que provoca pérdida de pigmentación en la piel. Por un momento, el mundo sintió empatía. Pero la tranquilidad duró poco. Ese mismo año explotó el escándalo que destruiría su imagen pública. Jordan Chandler, un adolescente de 13 años que frecuentaba Neverland, presentó acusaciones contra Michael. El impacto mediático fue devastador. Las cadenas de televisión transmitían el caso día y noche. Michael negó todas las acusaciones. Pero el daño ya estaba hecho. Meses después se alcanzó un acuerdo civil multimillonario. Para algunos fue un intento desesperado de terminar la pesadilla. Para otros, una admisión implícita. La opinión pública quedó dividida para siempre. Michael nunca volvió a ser el mismo. En 1994 ocurrió algo que parecía imposible. Michael Jackson se casó con Lisa Marie Presley, hija de Elvis Presley, el rey del pop y la hija del rey del rock. El matrimonio impactó al planeta. Muchos pensaban que era amor. Otros creían que era una estrategia para limpiar su imagen. La relación estuvo marcada por la presión mediática y terminó apenas 2 años después. Sin embargo, Michael seguía obsesionado con una idea: ser padre. Cuando finalmente tuvo hijos, intentó protegerlos del mundo de una manera extrema. Máscaras, privacidad absoluta, aislamiento. Michael estaba convencido de que la fama había destruido su propia infancia y quería evitar que sus hijos vivieran lo mismo.
2003. El documental Living with Michael Jackson mostró al mundo una versión extremadamente vulnerable y extraña del cantante. Michael creyó que el documental humanizaría su imagen. Ocurrió exactamente lo contrario. La controversia explotó nuevamente. Poco después, Neverland fue allanado por decenas de oficiales. Michael Jackson fue arrestado. El juicio comenzó en 2005. Durante meses, el mundo entero observó cada detalle. La fiscalía intentó retratarlo como un monstruo. La defensa aseguró que Michael era un hombre ingenuo, manipulado por familias oportunistas. Cada día parecía destruir un poco más al artista. En uno de los momentos más impactantes, Michael llegó al tribunal en pijama tras una emergencia médica. La prensa fue despiadada. Finalmente, el 13 de junio de 2005, llegó el veredicto. Inocente de todos los cargos. Michael levantó la mano frente a las cámaras. Pero algo dentro de él ya estaba roto. Nunca volvió a vivir en Neverland. Después del juicio, Michael desapareció prácticamente del ojo público. Vivió entre Bahrein, Irlanda y Las Vegas. Pero había un problema imposible de ignorar. Las deudas. Sus gastos eran gigantescos. Aunque seguía siendo dueño de un catálogo musical invaluable, estaba financieramente al borde del colapso. Entonces llegó la oportunidad del regreso. Marzo de 2009. Michael anuncia, This Is It, 50 conciertos en Londres. Las entradas se venden de forma histórica. Más de 1 millón de boletos desaparecen en tiempo récord. El mundo estaba listo para ver al rey del pop regresar. Pero Michael estaba física y mentalmente agotado. El insomnio lo consumía. Dormir se había vuelto prácticamente imposible. Desesperado por descansar antes de los ensayos, empezó a depender del anestésico Propofol. Una decisión fatal. 25 de junio de 2009. Una llamada al 911 sale desde su mansión en Los Ángeles. El doctor Conrad Murray había administrado una dosis letal. A las 2:26 de la tarde, Michael Jackson fue declarado muerto. El impacto mundial fue instantáneo. Google colapsó. Twitter registró niveles históricos. Las tiendas de música agotaron sus discos. Por unas horas, el planeta dejó de hablar de escándalos. Y volvió a recordar únicamente la música. Michael Jackson fue una contradicción imposible. Un genio absoluto atrapado en una eterna infancia. El artista más amado del planeta, y también uno de los más cuestionados. Cambió la música, cambió los videoclips, cambió la forma de bailar, cambió la cultura pop para siempre. Pero el precio de convertirse en un mito fue devastador. Porque mientras el mundo veía al rey del pop, Michael Jackson seguía siendo aquel niño de Gary que solo quería salir a jugar. Y quizás por eso, incluso después de su muerte, su historia sigue fascinando al mundo. Porque Michael Jackson no parecía humano. Parecía una fuerza de la naturaleza. Y las leyendas así, nunca desaparecen realmente. La tragedia terminó, pero la magia sigue viva. Datos extra. 1. Thriller sigue siendo el álbum más vendido de la historia con más de 70 millones de copias vendidas mundialmente. 2. Billie Jean fue mezclada más de 90 veces antes de que Quincy Jones y Michael quedaran satisfechos con el resultado. 3. El videoclip de Thriller revolucionó la industria musical y ayudó a convertir los videoclips en eventos cinematográficos. 4. Michael ganó 8 premios Grammy en una sola noche en 1984. 5. Su gira, Bad World Tour, recaudó millones y consolidó su dominio global. 6. En los años 80 y 90, las calles literalmente colapsaban cuando Michael aparecía en público. Y aunque Michael Jackson ya no esté aquí, su música, sus pasos y su historia siguen más vivos que nunca. Porque pocos artistas lograron cambiar el mundo como él lo hizo. Un hombre lleno de luces, pero también de sombras. Un genio que pasó toda su vida buscando algo que la fama jamás pudo darle, paz. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que Michael Jackson fue comprendido por el mundo, o terminó siendo consumido por la fama? Déjamelo aquí abajo en los comentarios, porque este tema sigue dividiendo opiniones hasta el día de hoy. Y si te gustó este documental, suscríbete al canal y activa la campanita porque aquí seguimos trayéndote las historias más impactantes, polémicas y fascinantes de las mayores leyendas del mundo del entretenimiento.